Buen día a todos, bienvenidos a este congreso multidisciplinar. Primero que nada, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación y muchas gracias a los organizadores de este congreso por contar con nosotras para esta mesa redonda. A partir de ahora les vamos a traer la presentación Ictus y ahora qué, donde haremos un acercamiento a ese abordaje multidisciplinar que se hace en una fase aguda ante un paciente post-ictus. Para ello contaremos con distintas ramas que trabajamos y abordamos directamente el ictus, contando con la participación de la compañera Pilar Raigar como logopeda, Andrea Mayoral Martín como terapeuta ocupacional y psicóloga, y mi participación, Carmen Lucía Hernández Estender, como fisioterapeuta. Vale, bienvenidos. Gracias, Lucía, por la presentación. Como bien me ha presentado, soy Pilar, soy logopeda y, bueno, para empezar esta ponencia de ictus y a qué, tenemos que empezar a definir lo que es el ictus. ¿Cuándo hablamos de ictus? Hablamos cuando se produce un accidente cerebrovascular, una enfermedad cerebrovascular, refiriéndonos a un trastorno de la circulación cerebral. Es decir, hay alguna causa que provoca que el riego sanguíneo no llegue al cerebro de forma repentina y puede ser a través de manera parcial, en el que se produce a través de un ictus, como se conoce, trombótico o isquémico, o puede ser por la rotura de algún vaso sanguíneo en el que se produce un ictus hemorrágico. La mayoría de los casos se produce un ictus isquémico y además no son hechos aislados, desgraciadamente. Se conoce que en España hay 120.000 casos de ictus nuevos al año en nuestro país. Además, estos datos no han sido actualizados. Quiere decir que si hemos dicho que el ictus isquémico, que su factor es trombótico, es el que se produce en la mayoría de los casos, teniendo en cuenta que estos datos han sido obtenidos antes de la pandemia del COVID y que uno de los factores del COVID es trombótico, es muy probable que los casos de ictus hayan aumentado. Además, a ser una enfermedad que va en creciente aumento, se estima que para el 2035 vaya a subir un 35%. Esto tiene que ver con los factores de riesgo que cada vez se van aumentando más, sobre todo el estrés, la hipertensión o incluso la obesidad. Uno de los factores de riesgo más comunes son el sedentarismo, que influye de manera directa en personas mayores de 65 años, que es cuando se dispara totalmente la curva del ictus. La identificación de los signos y los síntomas de forma precoz es la principal forma de minimizar estos daños, ya que reducir al máximo el tiempo transcurrido desde que se sufre la lesión hasta que se recibe atención médica necesaria disminuye la extensión de la lesión cerebral. Dentro de estos signos o síntomas que nos podemos encontrar después de un ictus, los más comunes o los que queremos destacar son la pérdida de fuerza de la mitad del cuerpo, lo que conocemos como una hemiplegia o una hemiparexia, ¿vale? En la mayoría de los casos, bueno, no en la mayoría, sino en los casos mayoritariamente que yo he visto y que me dedico a la rehabilitación, el hemicuerpo derecho suele estar afectado porque recordemos que el cerebro funciona con lateralidad, por lo cual cuando está afectado el hemisferio izquierdo relacionado con el lenguaje, la paresia va a dar en la parte derecha. En este caso también habría dificultades para hablar o expresarse, un hormigueo de la cara de las extremidades superiores o de las extremidades inferiores, dolor de cabeza repentino y muy intenso. Queremos recordar siempre, por favor, no normalicemos ni romanticemos los dolores. Este es un dolor que no se ha identificado previamente y es un dolor muy súbito y muy intenso. Una alteración en la visión y una confusión, incoherencia o vértigo, ¿vale? Siempre queremos destacar que los ictus se pueden identificar. Por favor, hay muchísimas campañas de prevención al ictus y de identificación. Por lo que hemos dicho, cuanto antes se identifiquen estos síntomas y signos, antes va a ser la intervención médica y menores van a ser las secuelas. Yo insisto mucho en lo mismo, soy muy pesada, pero por favor, si en algún momento veis que hay algunos de estos síntomas, levantad los brazos, ver si hay alguno más arriba que el otro,
sonreír y podéis ver si hay alguna zona de la cara que no se mueve o que está por encima del otro, o incluso hacer flexiones para ver tema de la fuerza. Si nunca has hecho una flexión, por favor, no te asustes, no es el caso, ¿vale? Puedes ponerte en la pared e intentar moverte, ¿vale? Sería identificar los síntomas y, por favor, no normalicemos los dolores. ¿Cómo podríamos afrontar esta nueva situación o qué secuelas te pueden dar? Pues hemos recogido las secuelas más comunes a entorno multidisciplinar. Las alteraciones físicas podrían darse falta de coordinación, pérdida de control de movimiento y debilidad, esa sensación que hemos dicho antes de vértigo. En cuanto a las alteraciones del lenguaje, podemos encontrar desde dificultades para comunicarse, lo que denominaríamos afasia, que serían dificultades para comprender el lenguaje, ya sea de manera oral o de manera escrita, o incluso para producirlo. También podríamos encontrar una disartria, que es una alteración en la producción de esos fonemas y la forma de hablar, disfonías, alteraciones en la alimentación, etc. También podemos encontrar alteraciones en la deglución, que es lo que conocemos como disfagia, y además es bastante frecuente después de un ictus. Luego lo abordaremos más detalladamente. También podemos encontrar alteraciones cognitivas, alteraciones psicológicas y alteraciones de las actividades de la vida diaria. Recalcar que en un 41,5% de las personas generan dependencia, ¿vale? Después de un ictus. O sea, que es muy importante poder abordar estas secuelas, como venimos fomentando, de manera multidisciplinar, porque nosotros desde cada disciplina nos vamos a lucrar del conocimiento de la disciplina de la compañera o del compañero y vamos a poder tratar todas las secuelas de manera completa. Recordemos que si hay alteraciones, por ejemplo, en la comunicación, nada nos serviría si no tenemos ayuda del fisioterapeuta para poder hacer ejercicios, por ejemplo, de los músculos orofaciales o, en el caso de la terapia ocupacional, para poder fomentar esa comunicación o rehabilitación de la lectoescritura. Qué decir que no seríamos nadie sin la intervención neuropsicológica o incluso las alteraciones de la vida diaria que nos pudiesen ayudar los compañeros. Para que se vea de manera más clara, lo que vamos a hacer es poder tratar un caso clínico dando una intervención especializada desde las distintas áreas de la salud que intervendrían en un paciente después de un ictus. Ya hemos comentado desde la logopedia, la fisioterapia, la terapia ocupacional, la psicología, la medicina, la enfermería y también mencionaríamos trabajadores sociales para todo el tema de ayudas o incluso el médico de rehabilitador. El trabajo en equipo multidisciplinar es muy, muy, muy importante. Para que se vea más claro, presentamos un caso clínico. En este caso sería un varón de 60 años cuyo diagnóstico es un ictus isquémico agudo en territorio de las arterias lenticulostriadas derechas y arteria coroidea posterior izquierda de origen indeterminado. Además, vamos a presentar este caso por áreas. Se ve que tiene dificultades como afasia, disfagia y babeo, presentando boca abierta constantemente, falta de cooperación en las sesiones y un déficit en la comunicación. Entre otras secuelas, presenta una hemiplegia derecha en el que el miembro superior derecho no tiene ninguna movilidad activa. Además, tiene un déficit en el control del tronco, que está bastante disminuido, y una escasa activación de la musculatura orofonatoria. Además, presenta una incapacidad para autocuidado independiente porque utiliza pañal, requiere ayuda y supervisión para la alimentación, presenta dificultades para mantenerse sentado o de pie sin apoyo, requiere ayuda para el baño, vestimenta y todas las transferencias de la vida diaria y presenta un déficit atencional severo que aparenta desconexiones momentáneas. Como hemos mencionado antes, una de las alteraciones también se puede dar a nivel emocional y en este caso tiene reacciones de llanto o risa en situaciones equivocadas, lo que profesionalmente conocemos como la habilidad emocional. Tiene incertidumbre ante el cambio repentino de vida y además una anosognosia, es decir, que no identifica o incluso niega la nueva condición.
Para ver la intervención, como hemos dicho, vamos a ver cómo actuaríamos desde cada punto, ¿no? Desde el punto siempre centralizado, en este caso, siempre la intervención personalizada y centralizada en la persona, en el usuario, y viendo cómo podemos actuar desde todas las áreas y de manera multidisciplinar. En el caso de la logopedia, lo que hicimos fue evaluar con el test de Boston para el diagnóstico de afasia, en el que se evaluó tanto el habla en conversación y exposición, tanto la comprensión auditiva, la articulación, la repetición, la denominación, la lectura, la escritura y, por último, las parafasias, si presentaban o no parafasias, así como de qué tipo serían. Estos fueron los resultados, como veis, bastante severos, en los que tenía muy poquita comprensión auditiva y muy poca expresión, por lo cual lo podemos encajar en un tipo de afasia denominada global, en la que está afectado el área compresiva y expresiva. También podríamos utilizar el test beta, que es la batería de evaluación de los trastornos afásicos, y ver en qué punto de la afasia podríamos encajarlos. Si es más sensitiva, recordad que tendría mayores problemas de comprensión. Si es más expresiva o de predominio expresivo, tendría problemas en la producción del lenguaje y en este caso pues tiene problemas en varios dominios. Para continuar con la evaluación, como hemos dicho que en el informe nos venía con un diagnóstico de afasia, de disfagia, perdonadme, lo que hicimos fue volver a evaluar la disfagia, el nivel de disfagia. En este caso utilizamos el test MEC 5 volumen viscosidad, en el que valoramos, por favor, siempre con un pulso oxígeno, de manera que tenemos que estar controlando la saturación de oxígeno, que recordad que tiene que estar entre el 95 y el 100%, ¿vale? Para intentar ver si hay aspiraciones que en la mayoría de los casos pueden ser silentes, quiere decir que no se produce tos, pero sí que hay un cambio en la voz o puede haber una saturación de oxígeno. Recordad que en muchos casos, sobre todo en el ámbito hospitalario, tendemos a dar agua sin espesantes o personas que presentan disfagia que no son muy severas y con esas aspiraciones silentes lo que podemos provocar son infecciones pulmonares o incluso neumonías. En el caso de la valoración con el MEC, valoramos a través de tres viscosidades, que sería empezando con el néctar, ¿vale? Normalmente siempre se empieza con el nivel intermedio. Se utilizarían un volumen de 5 milímetros, 10 y lo que serían 20. Normalmente se puede utilizar una cuchara, siempre utilizando el lado que no está afecto, ¿vale? Para favorecer la deglución, o incluso una jeringuilla. Si utilizáis una jeringuilla, por favor, nunca lo utilicéis de frente, que el paciente puede aspirar, ¿vale? Siempre de lado y sin mucha potencia. Luego pasaríamos al pudding, a la textura pudding o incluso al líquido, que sería lo más peligroso, ¿vale? Esto sería para valorar la disfagia. Y luego, como hemos dicho, presenta problemas en la comunicación. En este caso, como ya se valoró que esos problemas de comunicación venían derivados de una afasia, lo que hicimos fue dar un sistema alternativo de comunicación. ¿En qué consisten los sistemas alternativos de comunicación? Pues justamente consiste en fomentar esa comunicación, evitando el aislamiento comunicativo que muchas veces presentan estos pacientes. Pues imaginaros en este caso, este varón de 60 años que no puede comprender el lenguaje y tampoco puede producir, pues imaginaros la frustración que puede sentir y los niveles comunicativos a los que puede llegar. Entonces, facilitamos un sistema de comunicación a través de pictogramas, yo he puesto este como ejemplo, en el que en el primer momento, incluso para rehabilitar la comunicación, podemos presentar solo los pictogramas de sí y no, para fomentar los elementos básicos del lenguaje, que serían petición y rechazo, y luego ir adquiriendo palabras cotidianas o incluso campos semánticos cotidianos para que pueda ir fomentando esa comunicación, ¿no? Y dejar de aislar a ese paciente. ¿Cómo conseguimos esto los logopedas? Interviniendo de la forma que hemos dicho. Pero claro, no podemos olvidar que en el equipo multidisciplinar también están las familias, no solo los profesionales, sino también intervienen las familias y por ello debemos formarles a ellos. Dar simplemente unas pautas muy genéricas, pero que son necesarias y a veces se nos olvidan. Sobre todo, no hablarles como niños.
que no se nos olvide que son personas adultas. Muchas veces, y sin querer seguramente, o no somos conscientes de ello, nos referimos a las personas o nos comunicamos con ellas, a este tipo de personas, con terminología bastante infantil o incluso con tono infantil, que hablamos así, porque parece que se fomenta la comprensión. No es el caso, por favor. No le hablemos como un niño porque es una persona de 60 años. Debemos buscar un entorno propicio para la comunicación, es decir, en la calle con muchísimo ruido es muy probable que se dificulte la comunicación. Tenemos que asegurarnos de que nos miran. Esa es una forma en la que fomentamos la comunicación y este intercambio. Muchas veces el lenguaje no verbal no lo tenemos en cuenta y sigue apareciendo. Hay que hablarles claro, comprobar que nos están entendiendo y sobre todo darles tiempo a la contestación. Muchas veces, por intentar ayudarles, lo que hacemos es terminarle las frases o incluso contestarles y lo que hacemos es fomentar ese aislamiento comunicativo, esa frustración y quitarle muchas veces la capacidad de decisión. Si le estamos preguntando qué se quiere poner hoy o qué quiere comer, vamos a darle tiempo para que conteste. Hacerle preguntas sencillas, si pueden ser cerradas, muchísimo mejor. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál te quieres poner? ¿El jersey rojo o el jersey verde? ¿Te quieres poner el jersey rojo? ¿Sí o no? Preguntas cerradas para fomentar y ayudar a esta comprensión y utilizar diferentes formas para la comunicación. En este caso es muy importante darle apoyo con un sistema de comunicación alternativo o aumentativo. ¿Qué más podemos seguir favoreciendo? Pues lo que hemos dicho a través de la disfagia que presenta, sería muy importante que el logopeda en este caso, incluso la ayuda del fisioterapeuta y el terapeuta ocupacional, nos diese pautas para ese proceso deglutorio o ese proceso en la alimentación. En este caso, daríamos posturas compensatorias desde la logopedia y desde la fisioterapia para poder cerrar la vía aérea y fomentar la velocidad del bolo y así evitar aspiraciones y crear una alimentación segura y eficaz. En este caso utilizaríamos espesantes, pues tiene un nivel de disfagia bastante elevado y no puede ingerir líquidos. Y volvemos a fomentar lo que es esa deglución segura. Yo siempre utilizo pulsiosímetro, parece que soy muy fan, pero bueno, sí lo soy porque siempre te va a dar seguridad y vas a saber que lo estás haciendo bien. Y sobre todo dar una alimentación adecuada. Vale. En este caso, como he mencionado, hemos utilizado la ayuda de los fisioterapeutas para todo el tema de posturas compensatorias o incluso poder controlar la cialorrea y el proceso deglutorio con ayuda de vendaje de kinesiotaping, ¿vale? Fomentando todo lo que sería el cierre de los orbiculares, de los labios y fomentar el proceso deglutorio. Y además hemos contado con la ayuda de la terapeuta ocupacional, en este caso Andrea, en el que nos ha ofrecido una serie de materiales, tanto apoyo para los utensilios que pueda comer o incluso, como veis, una medida que es bastante sencilla y que a mí no se me había ocurrido, que sería utilizar un antideslizante para fomentar que se pueda incluir el lado afecto, en este caso sería el derecho, y poder seguir con el proceso de rehabilitación. Bien, muchas gracias, Pilar. Pasamos ahora al área de fisioterapia. Como les comentaba, soy Lucía, soy fisioterapeuta especialista en neurorehabilitación y vamos a contar ahora el abordaje que hemos hecho desde este área con este paciente. Bien, lo primero de fisioterapia siempre es hacer una evaluación adecuada. En la evaluación no nos vamos a centrar solamente en los trastornos motores, sino que también se tendrá en cuenta esas alteraciones sensitivas y también las posibles alteraciones perceptivo-cognitivas que podamos ver en nuestro paciente, que podamos intuir y sobre todo que también se hayan identificado desde el área de neurorehabilitación, desde el área de neuropsicología también. Entonces haremos una evaluación de alteraciones de la sensibilidad, posibles afecciones, faltas de atención hacia el lado que sea el lado más afecto, alteraciones en la sensibilidad superficial o en esa sensibilidad profunda, lo que llamamos ya esa propiocepción, o esas alteraciones motoras como pérdida de actividad muscular o incluso tener siempre en cuenta, que es un apunte que hemos puesto en la parte inferior de esta diapositiva, que en las fases iniciales siempre vamos a detectar flacidez.
En los ictus a largo plazo es cuando va a ir apareciendo esa espasticidad, ¿no? Entonces, en un inicio encontraremos flacidez y todas las posibles consecuencias de esta alteración del tono muscular. Además, también haremos una valoración funcional dentro de ese ámbito multidisciplinar. Lo ideal que sería hacer esa valoración en conjunto con los compañeros de terapia ocupacional y después tener también en cuenta los resultados de la evaluación de los compañeros de las otras disciplinas que se encuentran en torno al paciente. Aquí estamos hablando de informes médicos, informes de enfermería, de logopedia, de psicología, incluso esa intervención que hace el trabajador social, ver el ámbito del paciente para buscar un abordaje completo, lo que llamamos un abordaje biopsicosocial y además un abordaje en positivo, es decir, ver qué es lo que sí que puede hacer el paciente y a partir de ahí sacar partido para esa rehabilitación. En este paciente en concreto, lo que hemos buscado es sobre todo un abordaje precoz. Una vez el médico ha dado esa pauta y nos ha dicho que ya el paciente se encuentra estable y podemos iniciar la rehabilitación, hemos intentado comenzar la forma más rápida posible, dando al mismo tiempo instrucciones a la familia para que cuando el paciente fuera al domicilio ya el familiar supiera de qué forma debía actuar y cómo lo podía ayudar en este proceso de su nueva vida, por así decirlo. Bien, siempre los cuidadores tienen que tener también esa formación y ese apoyo por parte del profesional de la salud para que no se encuentren perdidos en casa. Entonces, en este paciente, en un primer punto hemos abordado esa flacidez y hemos intentado evitar las alteraciones musculoesqueléticas secundarias que pueden aparecer tanto por esa flacidez como irán apareciendo a largo plazo cuando comience a haber espasticidad. Bien, en un inicio esa rehabilitación desde el área de fisioterapia la vamos a dividir en tres apartados, en tres esferas. Tenemos la intervención pura de fisioterapia con el paciente, tenemos esa intervención a nivel de la familia y el cuidador y tendremos esa intervención conjunta con los compañeros de otras áreas. Bien, la intervención pura con el paciente, como decíamos en esta fase inicial, la centramos en los cambios posturales. Evitar sobre todo que el paciente mantuviera posturas poco funcionales, porque era un paciente con mucha flacidez y muy poco control de tronco, lo que hacía que adoptara posturas inadecuadas, que se estuviera colgando de la silla de ruedas, porque además iba en silla de ruedas constantemente, quedaba colgando de esa silla, no era capaz de controlar su postura adecuadamente y esto nos traía una serie de alteraciones que, como comentaba la compañera Pilar, incluso influían en la comunicación del paciente. Entonces, lo primero fue ese abordaje de la postura, que el paciente fuera consciente de su postura, mejorar el control de tronco y también mejorar esas funciones respiratorias y orofonatorias. Buscamos la integración del hemicuerpo más afectado y del esquema corporal. El paciente, al tener una sensibilidad disminuida y una poca movilidad en su lado más afecto, no lo utilizaba normalmente. Iba a comer y la mano quedaba colgando. Esa mano no existía, por así decirlo. Entonces buscamos integrar ese hemicuerpo, dar estímulos al paciente desde ese lado, cosa que también enseñamos a la familia, ¿no? Intentar que el paciente fuera consciente de que ese mi cuerpo, aunque estuviera afectado, seguía estando ahí y había que incluirlo para que no se perdiera, porque si es lo que decimos siempre, lo que no se usa se pierde. Entonces tenemos que intentar incluirlo lo máximo posible. Además, ya buscamos esa movilización activa y el mantenimiento del rango articular. Todos los movimientos que el paciente conservaba eran el punto de partida para seguir trabajando, intentar mejorar esa movilidad y mantener los arcos articulares lo máximo posible para evitar esas secuelas musculoesqueléticas a largo plazo. Y comenzamos con el trabajo de actividades funcionales, que el paciente fuera capaz de peinarse solo, de ayudar en el vestido, de ayudar en las actividades de la vida diaria en la medida de lo posible y que se fuera incluyendo en sus propias actividades. Siempre debemos tener en cuenta que es un cambio bastante brusco el ser una persona totalmente independiente y que de repente, de la noche a la mañana prácticamente, seas dependiente de otra persona. Entonces, bueno, tenemos que ir buscando esos puntos fuertes, no centrarnos en lo que el paciente no puede hacer, sino en lo que sí puede hacer e ir trabajando a partir de ahí y siempre buscar la funcionalidad, trabajando objetivos que tengan sentido para el paciente. Siempre trabajar algo que tenga sentido lo va a motivar más, que sea algo que al paciente le interese trabajar y fue lo que hicimos en este caso. Por otra parte, teníamos la instrucción de la familia y de los cuidadores. Bien, en el caso de familiares y cuidadores, comenzamos enseñando un adecuado higiene postural.
porque este paciente no era capaz de pasarse solo de la silla a la cama o de la cama a la silla y era su cuidador principal, que era su mujer, la que lo tenía que ayudar a hacer estas transferencias. Igualmente para el baño, para el vestido, para todo. Entonces enseñamos al familiar cómo debía hacer estos cambios y cuál era la mejor forma de hacerlo para mantener su higiene postural y su ergonomía, evitando que hubieran también secuelas en la familia, secuelas a nivel físico. Bien. También enseñamos a los familiares cómo hacer una estimulación desde el lado más afectado, buscar la atención del paciente hacia ese lado, tocar la mano que estuviera más afectada, ayudarlo y recordarle que esa mano también debía estar encima de la mesa, hablarle por ese lado, intentar aumentar todos los estímulos desde el lado más afectado para seguirlo integrando en ese esquema. Y por último, le enseñamos también a los familiares cómo hacer los cambios posturales. Como decíamos, el paciente tenía muy poca movilidad, muy poco control de tronco, luego en la cama tampoco se podía cambiar. Si lo dejábamos boca arriba, estaba boca arriba todo el día y esto se debe evitar. Los pacientes se deben cambiar de postura cada 2 o 3 horas como máximo para evitar posibles úlceras por decúbito, es decir, lesiones que aparecen en la piel por una tensión o una carga excesiva del peso en esos puntos. Normalmente suelen ser puntos de eminencias óseas. Uno de los más comunes que vemos es en el sacro o en los talones, cuando el paciente se mantiene muchas horas boca arriba. Estas heridas pueden comenzar siendo simples rosaduras, ir evolucionando, crear un daño en la piel e incluso a largo plazo infectarse, generar sepsis en todo el organismo o generar la muerte del tejido que se encuentra alrededor y terminar en una amputación. Entonces, para evitar todo esto, siempre esos cambios posturales son imprescindibles. Además, también nos van a ayudar a prevenir alteraciones circulatorias, la posible aparición de trombos y otras alteraciones por la falta de movilidad del paciente. Entonces, esos cambios posturales que enseñamos al paciente y que son muy útiles tenerlos en cuenta desde el área de fisioterapia y también desde el área de los compañeros de enfermería, es el colocar al paciente en los distintos decúbitos, lo que llamamos, ¿no? Tumbado boca arriba, de lado, sobre el lado más afecto y sobre el lado menos afecto. Normalmente nos encontramos a los pacientes tumbados boca arriba. Como decíamos, esto hay que irlo cambiando. No puede estar el paciente boca arriba todo el día porque esto genera úlceras en la zona del sacro, en la zona de los talones, incluso en los codos también pueden aparecer úlceras. ¿Se puede poner boca arriba? Sí, por supuesto. Una almohada debajo de la cabeza para que esté cómodo y una almohada debajo del hombro más afectado para mantener la comodidad de ese lado y mantener esa mano abierta. Intentamos siempre mantener el brazo, esa extremidad superior más afectada, en una posición funcional. Luego pondremos al paciente sobre el lado más afecto y sobre el lado menos afecto. Y muchas veces los familiares nos dicen, pero lo tumbamos sobre el lado más afectado. O sea, es que me da miedo, es que es una locura, se va a hacer daño. No, hay que ponerlo del lado sobre ese lado que está más afectado para fomentar esos estímulos sobre el lado más afecto. Eso sí, siempre hay que tener cuidado que la carga del peso corporal no recaiga sobre el hombro. Cuando estamos de lado, esa carga debe caer sobre la escápula. Entonces el paciente tiene que estar un poquito más inclinado hacia atrás y como vemos va a tener una almohada en la espalda para que lo ayude a cargar ese peso un poco más atrás y la extremidad superior va a quedar extendida en una posición funcional. ¿Por qué? Recordamos que en las primeras fases el paciente tiene flacidez. Entonces, si ese brazo lleva una carga excesiva o incluso damos tirones a la hora de movilizarlo, podemos crear una subluxación o incluso una luxación de esa extremidad superior. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado con ello, nosotros como profesionales, pero también enseñarlo a los familiares. Y en este caso se le enseñó a los familiares de este paciente cómo hacer estos cambios de forma adecuada. Por último, decíamos, haremos una intervención en equipo. Es fundamental en el paciente neurológico hacer una intervención desde las distintas áreas al unísono. Podemos tener distintos objetivos con el paciente, pero lo ideal siempre es tener objetivos comunes que tengan sentido para el paciente, que normalmente van a ser actividades de la vida diaria, y trabajar todos al unísono para conseguir esos objetivos. Entonces, ¿qué trabajamos en este paciente desde las distintas áreas? Primero, en conjunto con los compañeros de terapia ocupacional, trabajamos las actividades funcionales y la adaptación del entorno para facilitar la integración de ese mi cuerpo que estaba más afectado y que haya una mayor funcionalidad, una adaptación a esa vida diaria real del paciente. Esto se hace progresivamente y se trabaja en conjunto con la familia. Luego la compañera Andrea les comentará cómo se hacen este tipo de intervenciones.
Luego, también hicimos una intervención de la musculatura orofacial en conjunto con los compañeros de logopedia. Como bien comentaba la compañera Pilar, se pueden utilizar algunas técnicas específicas de vendaje, pero también se utilizará esa estimulación de la musculatura orofacial, se buscará un trabajo de forma activa de toda esa musculatura que se encarga de la mímica y de la deglución y que también nos ayuda a la comunicación, y también hicimos un trabajo de la musculatura respiratoria. Como decíamos, había una gran afección del tronco. En esta musculatura será fundamental el trabajo que hace esa musculatura de diafragma y todos los músculos accesorios para la respiración. Entonces, es fundamental tener esto en cuenta también en el abordaje del paciente neurológico en fases agudas y, como no, en fases crónicas también. Ir a esa fisioterapia respiratoria. También hicimos un refuerzo de ese trabajo de la comunicación. Recordemos, es fundamental un paciente que tiene una ayuda para el habla, una ayuda para la comunicación, debemos emplearlas en todas las intervenciones del paciente. No puede ser que desde logopedia se haga el trabajo de integrar una SAC y después no la utilicemos y que el paciente la lleve como un adorno. No. Siempre hay que integrar esas ayudas para la comunicación en todas las sesiones que se haga para comunicarnos adecuadamente con el paciente y que él que lo integre en su vida diaria, que lo practique de forma habitual y que ya lo tenga como una herramienta más para su comunicación. Y por supuesto, también hicimos un refuerzo de la intervención psicosocial que hacían las compañeras desde el área de psicología. Decíamos que era un paciente con bastantes alteraciones psicológicas y desde luego es bastante difícil afrontar esos cambios en la vida diaria después de un proceso como este. Siempre debemos recordar que tenemos el apoyo de los compañeros de psicología y neuropsicología, ya no nada más para saber cómo abordar las alteraciones del paciente de forma adecuada, sino porque a veces nosotros mismos no sabemos muy bien cómo comunicarnos, no sabemos muy bien qué debemos hacer, qué no debemos hacer, cómo debemos tratar ciertos temas. Entonces, es una buena ayuda y recordar que siempre tenemos ahí a los compañeros de psicología para trabajar en conjunto. Gracias, Lucía. Bueno, mi nombre es Andrea, soy terapeuta ocupacional y psicóloga y a día de hoy trabajo haciendo intervención tanto en entornos naturales como en entornos domiciliarios de personas afectadas. Brevemente voy a describir lo que es la terapia ocupacional por si alguno la desconoce, y es una disciplina sociosanitaria que busca conseguir la autonomía personal a través de las actividades de la vida diaria. Para intentar clasificar todas estas actividades vamos a hacer tres grandes grupos. El primero de ellos es productividad, que haría referencia a aquellas actividades más relacionadas con el trabajo. Después vendría el autocuidado, aquellas actividades como bien puede ser la alimentación, el vestido, el aseo. Y por último, el ocio y la participación social, que recoge todas aquellas tareas o actividades que hacemos más relacionadas con la satisfacción personal. En este caso concreto, lo primero que hicimos, aparte de valorar cada una de estas esferas y ver dónde había impactado todo esto, intentamos averiguar cómo era la vida antes del daño de esta persona. ¿Por qué nos interesa eso? Queremos, en este caso, que el paciente sea el protagonista y sea un ente activo de su propia recuperación. En el caso de utilizar sistemas aumentativos de la comunicación, nos haríamos ayuda de ellos para intentar averiguar cómo era su vida antes de suceder el ictus. Bien se hacía las actividades por la mañana, bien se hacía actividades por la tarde, cuál era su estado basal, qué roles tenía, si era padre, si era marido, si le gustaba hacer algún tipo de ocio concreto, si tenía algún grupo de amigos al que visitar, y a partir de ahí intentar sacar un poco esa motivación que alimente también la recuperación y energice este proceso. Además, vamos a intentar saber qué capacidades mantiene para intentar, como ya decía Lucía y Pilar, intentar a partir de esas ir mejorando el resto. Desde terapia ocupacional, lo primero que vamos a hacer, por un lado, es adaptar el entorno, bien en el ámbito hospitalario o bien en casa, es decir, cuando por fin pueda acceder a su propia vivienda, saber si necesita una silla de ruedas, si está la habitación adaptada para que él pueda dormir, si hay que hacer algún tipo de adaptación en el baño, etc. Se hacen a través de estructuras de la vivienda, también a productos de apoyo, como bien puede ser un antideslizante o un cubierto engrosado.
Como ya dice Lucía y lo recalcamos más de una vez, es muy importante que empiece desde el momento cero a integrar el Mi Cuerpo Más Afecto en las AOVs. También lo podemos hacer es que todos los estímulos darles de ese lado y darles todos los materiales también por ese lado. También haremos específicamente entrenamiento de AVDs a través o bien de estrategias de compensación o de productos de apoyo. Importante decir, en principio el paciente va a ir mejorando, por tanto, los productos de apoyo puede que cambien y se adapten, incluso puede ser que el paciente deje de necesitarlos, pero sí que es cierto que es importante empezar a usarlos para, como ya hemos dicho, aumentar la motivación de ese paciente y que se vea que sigue teniendo ciertas capacidades y cierta autonomía personal. Y por último, vamos a ayudar en la creación tanto de nuevas rutinas como de hábitos saludables. El ictus es un tsunami que envuelve todo y que cambia por completo la vida de esta persona. Entonces vamos a intentar apoyarle para intentar crear nuevas rutinas, que por un lado, en las fases más agudas, tenga esos cambios posturales que decía Lucía y utilice los SACs de forma más adecuada y un poco en todo el entorno, y además vamos a intentar hábitos saludables que promuevan la rehabilitación de esta persona. Es muy importante y dos de los factores para intentar que más mejoran la rehabilitación es, por un lado, la intervención precoz y la práctica intensiva. La literatura habla que es importante realizar sesiones intensivas o bien de logopedia, de fisioterapia, de terapia ocupacional y psicología, incluso 1 hora de cada una al día. Por logística, por tema económico y porque al final es complicado llegar a este número tan alto de rehabilitación, es importante aliarnos con la familia e intentar con nuestras pautas que ellos sean coterapeutas. E intentar buscar siempre oportunidades de aprendizaje que capaciten a esa persona, que como muy bien ha dicho Pilar, no es un niño, es una persona de 60 años, e intentar que poquito a poco vaya mejorando. También intentar interiorizar a las familias el tema de la rutina y la estimulación por el lado afecto. En la intervención en equipo, intento no repetirme, pero bueno, sería seguir haciendo la realización de actividades funcionales en combinación con fisioterapia, trabajar mano a mano con logopedia por el tema de la alimentación y las AVDs, como ya hemos dicho, proveerle de productos de apoyo para la alimentación. Además, tener una comunicación fluida tanto con las familias como con el entorno cercano. A veces el papel del terapeuta ocupacional es bastante clave porque muchas veces realiza intervención a domicilio y a veces nos es más fácil poder comunicar toda esta información o detectar, por otro lado, qué necesidades puede tener y comunicárselas al resto de profesionales. Y, por último, coordinarnos con la intervención psicosocial. Desde el área de psicología, como ya hemos dicho, se pueden producir dos tipos de alteraciones. Una haría más referencia a las alteraciones emocionales y otras a las neuropsicológicas. En alteraciones emocionales, nuestra paciente presenta anosognosia, que es la negación de una nueva condición. Es una fase previa que es también importante para intentar poquito a poco aceptar esto. ¿Qué podemos hacer? Pues darle un espacio para que esta persona se exprese, darle tiempo y darle herramientas específicas que le ayuden poquito a poco a ir ajustando esas expectativas, tanto a la persona afectada como a su entorno cercano. También es importante saber que pueden afectarse, que pueden tener otro tipo de síntomas, como bien puede ser la ansiedad, la falta de ánimo, irritabilidad o la habilidad emocional, frustración o incluso risa o llantos inmotivados que no están acordes con la situación en la que preceden. Paciencia, acudir a un profesional e intentar poquito a poco, tanto no solamente los familiares, sino también los profesionales, ir acompañando en este nuevo proceso a esta persona. Por otro lado, las alteraciones neuropsicológicas, el encargado de evaluarlas será un neuropsicólogo que junto con un terapeuta ocupacional verá cómo afecta a la memoria, al comportamiento, al razonamiento y en este caso concreto también a la atención. Es importante, como ya hemos dicho, trabajar de forma multidisciplinar y coordinados tanto con los cuidadores principales, la familia, como en el resto de profesionales. Voy a hablaros de dos datos importantes, de dos conceptos. Uno es la discapacidad y otro es la dependencia. Un ictus produce una discapacidad sobrevenida y hay ciertos recursos que nos van a permitir tener ciertas ayudas que pueden beneficiarnos e intentar acceder de forma más fácil a los recursos para poder realizar una rehabilitación. Uno de ellos sería la discapacidad. Incluye los déficits, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación.
Son unos profesionales que se encargan de valorarlo, de los servicios sociales, y nos darán un porcentaje. En general se reconoce en casos iguales o mayores al 33%. Por otro lado, estaría la dependencia, que está regulada por el Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. En este caso va por grados, grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo de la severidad del daño, y es valorado por una pérdida de autonomía que en muchos casos se realiza de forma permanente. Como bien ha mencionado mi compañera Andrea, sería muy importante empezar a rehabilitar lo antes posible a este tipo de pacientes, a los pacientes que sufren ictus, de manera temprana para recuperar lo máximo posible. Como ya he mencionado, el abordaje tiene que ser precoz e intensivo y aquí entraría en juego el término neuroplasticidad, en el que las funciones de unas neuronas dañadas pueden ser fomentadas o recuperadas por las neuronas que han sido preservadas. La realidad es que es un recurso, la terapia es un recurso bastante complejo desde el nivel económico e incluso de barreras físicas para este tipo de pacientes. Y también destacamos que en la fase subaguda requieren grandes recursos, tanto médicos como de soporte social o de inclusión. En esa fase es fundamental contar con recursos especializados, como ya vamos mencionando durante toda la ponencia. En 2019, la Federación Española de Daño Cerebral sacó un informe con las desigualdades territoriales en la atención al daño cerebral y no es por ser agorera, pero los resultados que obtuvieron no fueron del todo suficientes. Como recordamos, hemos dicho que hay 120.000 casos de ictus solo en España cada año y los recursos que disponemos de manera pública pues no son suficientes. De hecho, podemos ver que las unidades hospitalarias de rehabilitación son 26 unidades con 1.002 plazas, en las que solo 10 de estas son públicas, que serían 257 plazas. Podemos ver que no están en todas las comunidades autónomas, están repartidas por Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana y el País Vasco. En cuanto a las unidades de rehabilitación en régimen de hospital de día, son 19 unidades que contamos, con 1.073 plazas, en las que solo 4 de ellas son públicas. Hay 58 plazas en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Navarra y en el País Vasco. Sabemos que hay una unidad, pero todavía no hemos obtenido los datos. Y en cuanto a las unidades ambulatorias de neurorehabilitación, se cuentan con 24 unidades en las que solo 2 de ellas son públicas. Supongo que casi todos los participantes en este congreso conocemos el CEADAC, que es el Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral, que cuenta con 175 plazas, está situado en Madrid, pero no admiten pacientes mayores de 55 años y también depende del diagnóstico. Y las 40 plazas restantes están situadas en Galicia, en el Centro de Promoción de la Autonomía Personal. Conocemos que en este estudio reflejan que en la Comunidad de Murcia y en La Rioja no existen este tipo de recursos para la fase subaguda. Entonces, desde aquí, yo personalmente, y creo que mis compañeras me apoyan, reivindicamos este tipo de servicios de manera pública e intentar que las secuelas y la calidad de vida de estas personas, pues poco a poco, cada día vayan a mejor. Es importante destacar que el ictus es multifactorial, es decir, depende de diferentes factores. Hay varios factores que sí que son modificables y por tanto podemos incidir en ellos. ¿Qué podemos intentar controlar, incluso evitar para intentar prevenir el ictus? Pues por un lado la hipertensión arterial, controlando la tensión de forma frecuente, sobre todo a partir de 65 años. Intentar llevar un estilo de vida saludable evitando la obesidad. Además, el colesterol elevado a través de un control continuo y un estilo de vida saludables. Controlar también la diabetes. Y por último, evitar o moderar tanto el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. Vamos a irnos, aunque muy bien ha dicho Pilar que los recursos públicos son escasos, pero bueno,
desde Europa sí que se intenta remar un poco para intentar conseguir mejoras en todos estos recursos, y hay incluso un ODS específico que intenta buscar tanto la prevención por un lado como la rehabilitación por otro, para intentar dar mayor calidad a las personas que han sufrido un ictus y a su entorno más cercano. Las enfermedades cerebrovasculares son una de las principales afecciones en nuestra sociedad a día de hoy, pero ya tenemos un granito más para saber qué podemos hacer, cómo lo podemos abordar y sobre todo cómo lo podemos prevenir. Muchísimas gracias por estar con nosotras en esta intervención y desde luego muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que esta ponencia haya sido de interés para todos ustedes. Buen día. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, estoy en penumbra, me acabo de dar cuenta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Podéis ir realizándolas por el chat. Bueno, mientras van haciendo las preguntas, primero que nada, muchas gracias. Nuevamente, gracias por la invitación. Esperamos que esta mesa redonda haya sido de interés. La compañera Andrea no ha podido acompañarnos hoy, pero estamos la compañera Pilar y yo. Así que si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar, algo que quieran comentar, pues estamos aquí a disposición. Estaremos atentas al chat también si va surgiendo alguna pregunta. Te están escribiendo, los has animado, Lucía. A ver, que los vamos leyendo por aquí. Todo bien, muchas gracias. Me ha gustado mucho la charla, ha quedado todo muy clarito. Bien, nos alegramos. Igual si tienen alguna pregunta en específico, algo muy puntual que quieran comentar o lo que sea, también aprovechen la oportunidad. Todo muy bien, todo muy claro. Vale. Buenos días. ¿Sabéis si se puede ver luego en diferido la charla? Aquí, compañeros de organización. Ya esta pregunta es para ustedes directamente. Sí, después estará disponible la charla en diferido. Pero animarse y hacerle alguna pregunta o alguna duda que tengáis con lo que han estado charlando. Es el momento. Sí, que luego ya nos vamos. Si no, de todas formas, os podemos facilitar los emails si queréis y podéis hacer son preguntas. Claro. A ver, por aquí hay una pregunta. Muchas gracias a las tres, ha sido una ponencia muy interesante. En relación a las pautas para familiares, me parece muy importante lo que han comentado sobre cambios posturales. ¿Qué otras pautas se pueden dar a los familiares desde casa, desde cada especialidad, en fases más avanzadas? Bueno, sí, porque sí que nos enfocamos sobre todo en esa fase aguda. Ya cuando vamos pasando a esa fase crónica, por ejemplo, desde el área de fisioterapia, sí que se suele tener en cuenta el entorno, ver que el paciente se siga adaptando al entorno, intentar, si tenía actividades en específico que realizara
hobbies, actividad laboral, incluso si se puede incorporar a la vida laboral, es lo que más se intenta, volver otra vez a lo que el paciente hacía antes de padecer el ictus, en la medida de lo posible, por supuesto, y con las adaptaciones necesarias. Entonces, aquí también entrarían los compañeros de terapia ocupacional con las adaptaciones necesarias en el entorno. Ya los cambios posturales ya van a ir siendo secundarios si el paciente tiene una movilidad activa. Si estamos hablando de un paciente encamado, si el paciente se queda en cama por pérdida de movilidad o incluso por alteraciones cognitivas muy importantes, sí que se tienen que seguir manteniendo esos cambios posturales que se harán cada 2 o 3 horas, aunque tengamos en casa la ayuda de los colchones antiescaras, que son unos colchones inflables que se utilizan sobre el colchón habitual del paciente, y esto nos puede ayudar a prolongar un poquito más ese tiempo. En vez de hacer los cambios cada 2 horas, pues a lo mejor lo podemos prolongar a cada 4, pero se recomienda que esos cambios sean constantes. Y ya en fases más avanzadas lo que se va es incentivar que el paciente vuelva a su vida habitual. En fisioterapia ya después se trabajarán técnicas en específico dependiendo del terapeuta que esté trabajando y dependiendo del paciente en concreto, porque también hay técnicas con las que el paciente se puede encontrar más cómodo, con las que vemos más mejoras, pero en general en fisioterapia se suele emplear técnicas como BOBAT, PNF, también más conocida como CABAT, se puede utilizar Perfetti también, movimiento inducido por restricción del lado sano, suelen ser las que más se utilizan. Ahora también está habiendo una vertiente bastante interesante de ejercicio terapéutico que se ha visto que se puede utilizar en cualquier paciente en general, pero también se está empleando en pacientes neurológicos y está teniendo muy buenos resultados, ¿vale? Entonces esto ya va a ir siendo más específico en cuanto al terapeuta y al paciente como tal. Vale. Bueno, les dejo compilar para que ya les comente el paciente. No, es que lo que han dicho es qué otras pautas se le puede dar a los familiares desde una especialidad en cada fase. Pues es que al final daros cuenta que somos personas, por lo tanto somos seres sociales y nuestro entorno siempre nos va a influir. Por eso hacemos mucho hincapié de que la familia es parte aliada de la terapia. Siempre vamos a tener en cuenta, entonces, según vaya avanzando el paciente, va avanzando también la familia. Entonces, las pautas van a cambiar según los avances, obviamente. En comunicación, normalmente lo que hacemos, o lo que suelo hacer yo, es que si un sistema de comunicación alternativo o aumentativo en un primer momento está muy reducido, ya sea por la capacidad comunicativa o por la capacidad cognitiva, lo que vamos a hacer es aumentar. ¿Quién va a ser nuestros aliados? La familia. La familia es la que conoce a la persona para saber cuáles son los temas que más le motivan, cuáles son las necesidades que tiene en su día a día, para poder fomentar esas funciones básicas del lenguaje, de pedir y rechazar, ¿no? De lo que nos vaya contando. Y luego también en la parte de la disfagia, de todo el tema de la deglución, es igual. Ellos son los primeros aliados que van a estar en el momento de todo acto de comer con ese paciente, por lo cual tienen que ser nuestros aliados de saber si tienen que aumentar el bolo, qué textura, qué postura compensatoria. O sea, no hay nada genérico, siempre decimos que no hay nada genérico, que es imposible dar unas pautas porque cada paciente es un mundo y también cada familia es un mundo. Entonces tenemos que trabajar de la mano e ir muy, muy acorde. Luego había una pregunta que es si trabajábamos sesiones conjuntas de enfermería. En mi caso yo no he trabajado nunca porque en los centros en los que he trabajado no hacían intervención directa en la enfermería. Sí que he trabajado en temas de medicación. Se nota mucho cuando los pacientes vienen medicados a las sesiones, sobre todo si son con ansiolíticos, antidepresivos o algo que los merme un poquito más las facultades. Entonces, he trabajado en ese aspecto de decir a la enfermera o consultar con enfermería en qué momento era el más óptimo de trabajar con ese paciente al día y qué tipo de medicación se estaba haciendo. No sé si Patricia en este caso se refería a eso o... Sí que mientras Patricia contesta les puedo ir comentando también, en el caso de residencias ya cuando los pacientes están institucionalizados, cuando ya tenemos personal de enfermería con el que van a estar habitualmente, desde fisioterapia sí que se intenta dar esa pauta, igual que damos la pauta en fases agudas a los familiares, darlo al personal de enfermería, que ya también son compañeros que trabajan
habitualmente con todo este tema de escaras o úlceras por presión, alteraciones circulatorias por el encamamiento. Entonces aquí sí que se suele dar pautas y se trabaja un poco en conjunto. Pero esto va a depender mucho también del centro, tanto el centro hospitalario como si estamos hablando de una residencia como tal, cómo se trabaja en cada centro. Porque sí que es verdad que hay algo que sería lo ideal, ¿no? El hacer ese trabajo en conjunto y ese abordaje en conjunto al que el paciente esté en el centro y todos los objetivos de los tratamientos de los distintos profesionales se centren en ese objetivo del paciente, y después hay centros donde se trabaja de formas diferentes, ¿vale? Entonces, bueno, esto va a variar un poco de unos centros a otros, por supuesto. Y de los profesionales que haya también en ese centro, porque lo que comenta. Luego también dice que si hay factores genéticos de predisposición para padecer un ictus y de los factores para prevenirlo. Sí, hay personas que tienen mayores factores trombóticos en la sangre, que puede ser un factor de riesgo. También, como os comentaba al principio, hay factores de riesgo como la hipertensión, la vida sedentaria, mala alimentación, consumo de drogas, ya sea alcohol, tabaco o drogas mayores, que obviamente son factores que, como cualquier otra patología, influyen. El estrés influye muchísimo, por eso se dice que es la pandemia del futuro, por eso los casos están aumentando. Y factores para prevenirlos, pues acabar con esa vida sedentaria, hacer deporte, intentar llevar una vida más tranquila, aunque sabemos que en muchos casos es muy complicado, y bueno, intentar cuidarse lo máximo. En el apartado comunicativo es cierto que en casos de pacientes con dificultades comunicativas, incluso los familiares acaban por aislar en muchos casos a su familiar. ¿Qué consejos podríamos dar a los cuidadores habituales? Es que el aislamiento comunicativo es muy duro, porque tú date cuenta que de la noche a la mañana tú no tenías ninguna dificultad para comunicarte y de repente o no entiendes o no puedes producir, o sea, y no puedes hablar, o ambas cosas. Es muy normal que se dé un aislamiento comunicativo, porque además también nosotros, como personas que estamos con ese paciente, hay a veces que nuestra paciencia, yo siempre lo digo, que la paciencia tiene que ir siempre de nuestra mano, porque es verdad que hay que darle mucho tiempo, y entiendo que eso para cuidadores habituales tiene que ser muy complicado. Paciencia y un sistema alternativo de comunicación en muchos casos que fomente la rapidez de la comunicación y sobre todo la motivación. Daros cuenta que no sé si algunos os habéis quedado afónicos alguna vez, como podéis comprobar, yo he estado esta semana sin voz y es muy frustrante, y entiendo que muchos familiares y cuidadores pues se desesperen un poco, pero daros cuenta de la frustración que tiene que ser para ellos, por lo cual intentar facilitarles lo máximo a través de sistemas de comunicación, a través de pictogramas, a través de frases hechas, a través del sí y el no, a veces exclusivamente, pero es la única forma de evitar ese aislamiento y de tenerlos en cuenta, que no dejan de ser personas y de estar con nosotros, que ya es bastante limitante la comunicación. Y luego la disfagia suele producirse de manera aislada o estar relacionada con trastornos. La disfagia es un problema en la deglución. Se puede dar en ictus, en esclerosis múltiple, en cualquier enfermedad que vaya aislado o sea, que vaya de la mano de un problema de deglución. Luego, ¿en qué tipos de disfagia se utiliza el pulsioxímetro? Yo utilizo el pulsioxímetro en todo. No hay en un tipo de disfagia o no, en todo. Porque es lo que comentaba, es un factor de seguridad. La deglución siempre tiene que ser eficaz y segura. Si no, podemos crear una dificultad tan grande que, por ejemplo, se vaya ese alimento a las vías respiratorias, que desgraciadamente podemos provocar neumonías y podemos provocar muchas veces un factor que no queremos llegar nunca, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo utilizar el pulsioxímetro para estar seguros de que va todo bien y que lo estamos haciendo bien y que el paciente está alimentándose de forma segura. No es que en una disfagia o en otra se utilice, yo es que lo utilizo siempre en todo. Si estoy en comedor, lo utilizo, pero con cualquier persona, ¿eh? O sea, de verdad que es un factor de seguridad que bueno, te da confianza.
En general también en algunos otros pacientes neurológicos, no nada más en casos en los que haya disfagia, también es interesante utilizar la medición de oxígeno y de pulso, ¿vale? Porque a veces se olvida un poco ese apartado de alteraciones respiratorias que pueden ser secundarias o estar asociadas a trastornos neurológicos. Entonces, si algunos de ustedes no solamente trabajan con pacientes con ictus, sino con otros pacientes que también demuestren este tipo de alteraciones, también es una herramienta bastante interesante y es algo muy sencillo de utilizar. Tener siempre en cuenta esa saturación de oxígeno, pulso, porque nos puede ir dando pistas de cómo se encuentra el paciente, si se fatiga, y bueno, es bastante interesante trabajar con ello también, no solamente en el caso de las disfagias. Mira, dicen, algo que me parece muy interesante es el apoyo familiar durante la etapa del cuidado y el vacío que queda en los casos que el paciente dependiente acaba falleciendo, como el propio cuidador acaba haciéndose dependiente del paciente. ¿Podéis compartir alguna experiencia en ese sentido? Me hubiese encantado que estuviese Andrea, pero la pobre no ha podido, que es la terapeuta ocupacional y psicóloga en este caso, pero sí, yo puedo compartir alguna experiencia, pero también se nos queda un vacío muy grande a los profesionales, no os penséis que o sea, nosotros estamos en contacto todos los días con ellos y bueno, o sea, siempre en la mayoría de centros donde yo he trabajado, asociaciones, fundaciones, confederaciones, hay grupos de apoyo, o sea, daros cuenta que lo que se está pasando a vosotros como familiares, hay personas que también lo están sufriendo o lo han sufrido. Y ellos son los que más os van a poder apoyar para poder solventar, pues en el caso que los pacientes fallezcan, poder guardar ese luto y poder ir poco a poco haciendo tu vida. No es que te crees dependiente, es que al final hay una persona que es dependiente de ti 24 horas. Pues también luchamos mucho por el autocuidado de los familiares, el que los familiares encuentren un espacio para ellos, que no solo sean un rol, que no sean solo el rol del cuidador. Sigue siendo esposa, sigue siendo madre, sigue siendo abuela, sigue siendo amiga. Entonces, intentar cuidar también esos espacios que teníamos antes y que nos siguen definiendo como personas. No solo somos una faceta de la vida, sino que somos varias. Entonces, intentar eliminar siempre esa dependencia, que también es positiva para el paciente, ¿eh? El poder estar bien. Sí. ¿Quién nos cuida cuando estamos cuidando, no? Sí, es un caso bastante complejo, ¿no? Porque sí que suele ser lo que comenta Pilar, el cambio del rol. Ya dejas de ser la persona que eras y pasas a trabajar el día a día, porque ya es prácticamente como si fuera un trabajo, aunque el cuidador no lo percibe como un trabajo ni como un esfuerzo, porque lo está haciendo porque le tiene cariño a esa persona, porque lo quiere cuidar y demás. Entonces, poco a poco va dejando su vida diaria para dedicarse a otra persona, que puede ser su pareja, que puede ser su hijo, etcétera. Entonces, sí que hay que tener muy en cuenta esto y es interesante también trabajar el luto después del fallecimiento del familiar, ¿no? Que en este caso ya sería un apartado directo de los compañeros de psicología, ¿no? El tratar esa pérdida, el aceptarlo y ver cómo se vive después de ello y volver a recuperar y retomar tu vida. Entonces sí que he tenido casos de pacientes posictus que han estado encamados, han sido grandes dependientes y que han terminado falleciendo y sus familiares luego se encuentran con ese vacío. Es decir, ¿y ahora qué hago? Porque lo que hacían siempre ya no lo hacían. No podían salir de casa porque aunque estuviera otra persona al cargo de su familiar, estaban constantemente pensando cómo estará bien, le hará falta algo y volvían inmediatamente a casa porque no tenían ese descanso. Ya no hablamos de un descanso físico, sino mental, el estar todo el tiempo pensando en esa persona. Entonces es importante trabajarlo después, que vuelvan a retomar su vida. En el caso de que sea un familiar nuestro o que sea un paciente nuestro, tener en cuenta que esto lleva un tiempo, que hay que irlo adaptando poco a poco, hay que ir aceptando esta situación y retomando otra vez la vida y que sobre todo ellos no se sientan culpables si este paciente aún no ha fallecido, está en casa, que tengan que salir, que vayan a hacer lo que sea, como si se apuntan a hacer cualquier deporte y van 2 horas a la semana. Muchas veces se sienten culpables por no estar ahí. Entonces, eso hay que trabajarlo, que vean que es habitual, que ellos tienen que seguir haciendo su vida, porque cuando esa persona no esté, pues lógicamente va a quedar un vacío bastante importante. Entonces, bueno, ahí entrarían ya los compañeros de psicología a trabajar todo esto y sí que es algo muy interesante de abordar. Bueno, en general queda después aquí algún otro comentario.
Patricia, sí, dice que sí que se refería a ello, que en el hospital trabajan conjuntamente con terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas. Como aportación, en el Hospital Monte Naranco en Asturias tenemos una unidad de ictus y algunos pacientes candidatos siguen siendo tratados en hospital de día geriátrico. Está centrado en pacientes geriátricos, que creo que es más raro trabajar con ellos. Bueno, al final eso tiene que ver un poco con la falta de recursos, ¿no?, que hemos mencionado. Hay que ponerse un poco las pilas en ello y fomentar los recursos públicos y los centros de atención. Y además teniendo en cuenta el gran porcentaje de pacientes que padecen esta patología, que va en aumento, nuestra población está envejeciendo y esto no nada más afecta a nivel geriátrico como tal, sino a todas esas patologías que también van ahí asociadas. Así que el tema del ictus lamentablemente va en aumento y no solo asociado a la edad, sino que también lo vemos en pacientes cada vez más jóvenes. Parece que ya no hay más preguntas. Pues simplemente daros las gracias por haber participado en el congreso. Creo que habéis hecho una mesa redonda muy interesante, que sirve para todo el mundo, ya no solo para sanitarios. Entonces, pues daros las gracias. Muchas gracias a ustedes. vosotros. Hasta la próxima. Muchas gracias, buen día, hasta luego. Hasta luego, buen día. Hoy, a partir de las 4 de la tarde, estaremos en directo ofreciéndoles algunos conceptos sanitarios, con el fin de que paséis un día enriquecedor e interesante en este evento. Muchas gracias a todos.